Padre, Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por esta hora. Te ruego, mi Dios, puesto de acuerdo con quien me escuche, que seas propicio a nosotros en esta hora y que tu bondad y tu misericordia esté sobre nosotros y que tu presencia santa toque nuestras vidas para poder tener entendimiento de tu palabra y para que nos deje esa fuerza, esa gracia que necesitamos para ponerla por obra. En el nombre de Yeshua oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Gracias damos al Señor por esta hora. Disculpen el atraso, pero tuve ahí algunos problemitas de cálculo. Pero ya estamos aquí, listos para estudiar. Confío en el Señor de que puedan tener su Biblia a mano. Si pueden tener un lápiz, un cuadernito, sería importante para que ustedes puedan ser como los de Berea, que dice que en el libro de Hechos, que cuando predicaban en Berea, después ellos se iban y miraban en la Biblia si las cosas que le habían dicho eran así. Iban a comprobar si lo que les habían enseñado, lo que les habían compartido era verdad, porque la verdad se compara a través en relación a la palabra del Señor. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta o tienen alguna cuestión, apúntenla, me la pueden hacer llegar, la pueden compartir aquí mismo y después yo les contesto. Pero lo más importante es que ustedes puedan tener su Biblia a mano, porque si no tenemos la Biblia, casi solamente vamos a pasar este tiempo juntos. Y qué bueno, yo disfruto estar juntos, excelente. Pero es más importante que en realidad pueda quedar la palabra del Señor sembrada en nuestros corazones y que podamos verla en relación a toda la palabra, porque la palabra se explica a sí misma. ¿Ustedes quieren saber lo que significa la palabra? Búsquenlo en la misma palabra de Dios. Es como la explicación o el diccionario está aquí mismo. Y quiero que estudiemos un poco sobre un tema que apenas estoy empezando a meditar en él. Y esto tiene que ver con qué es realmente lo que Dios quiere de mi vida. Es decir, podría decir, más de 20 años de que el Señor me recogió. Fue Él el que me rescató, no fue que yo lo acepté y que le dije, vaya, pues voy a concederte que vengas a mi vida. No, para nada. Él me recogió en medio de mi pecado, en medio del muladar en el que yo me encontraba. Él tuvo misericordia y a pesar de que yo estaba llena de delitos y de pecados, Él me amó y me recogió. Y desde entonces Él comenzó a hacer cambios en mi vida y se han logrado afianzar muchas cosas de Él en mí, que yo puedo estar totalmente convencida y no solo porque sea una cuestión mental, sino que he visto cambios en mi vida. Pero lo más importante es que las personas que están más cerca de mí, que son las que me conocen, también han visto que han habido cambios en mi vida. Ahora, después de tantos años y con la oportunidad que el Señor me ha dado de poder servirle de otra manera, porque creo que todos somos llamados a servirle, como lo vamos a ver en un momento, he estado también meditando si solamente lo que Él quiere es que yo dé enseñanzas, o si lo que Él quiere solamente es que yo vaya a la iglesia. Bueno, ahorita ya no, por las razones que todos conocemos. Más adelante no sé cómo va a estar la cosa. Como les he expresado en algún momento, les he dicho los pensamientos en voz alta, que yo creo que muchas iglesias ya están afectadas porque quizás la comunión tenía más razón de ser en función de que nos caíamos bien y que comíamos y que la pasábamos bien, y yo no voy a criticar eso, pero los lazos que permanecen son los lazos del Espíritu, los lazos que fueron fundados
en nuestro Dios, en la palabra y en la presencia de Dios que puede estar en la vida de todos nosotros. Entonces ahora que estoy en la casa y que aún así tengo la oportunidad de poder compartir un poco de lo que el Señor me permite estudiar, sin pensar de ninguna manera que yo pueda tener un conocimiento más alto que los que me están escuchando, sino que con temor y temblor, diría, vengo delante de ustedes a compartirles un poco de lo que he leído en la palabra de Dios para ponerlo en la consideración de ustedes y que ustedes puedan verlo a sí mismo en la palabra y conforme a la guianza del Espíritu, que ustedes puedan determinar si lo que nosotros estamos hablando en estas sesiones que hemos estado teniendo es palabras de hombres, si son doctrinas de hombres o incluso doctrinas de demonios, o si es una doctrina que está fundamentada en la palabra de Dios, como es mi deseo y es lo que yo busco, buscar a Dios, buscar su presencia, buscar su intimidad. Entonces yo le decía o le preguntaba al Señor, ¿cuál es tu propósito, mi Dios, para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque sé que hay más de lo que yo he conocido hasta ahorita. Hay más para mí en este tiempo de lo que han habido todos estos años. Y no quiero que me malinterpreten, yo no estoy hablando de cuestiones económicas o de cuestiones materiales, que no dudo que pueden venir a mi vida en función del trabajo que se haga y al final la decisión que Dios pueda tomar sobre el resultado de ese trabajo. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de tener más intimidad con el Señor, de conocerlo a más profundidad, de poder tener esa cercanía, ese poder conocerlo, el poder tocarlo, el que Él me conozca y poder tener una relación hermosa, una relación verdadera, una relación real. Pero en base a esa relación, obviamente, de esa intimidad va a venir, por supuesto, una responsabilidad mayor. La palabra claramente nos enseña que entre más se nos da, más se nos va a demandar. Y yo no quiero ser como algunas personas que van a perderse la oportunidad de estar delante del Señor, que dicen Apocalipsis que los mentirosos, que los adúlteros, que los borrachos y que los cobardes no van a estar o no van a entrar a la presencia del Padre. Y yo no soy cobarde, yo no voy a ser cobarde y yo no voy a permitir que la cobardía me aparte. Yo no voy a permitir que venga un temor sobre mi vida a decirme no te metas con el Señor, no estudies su palabra porque entonces Dios te va a demandar más. Al contrario, estoy dispuesta a esa demanda y lo digo no como un reto, sino como entregarle mi vida al Señor porque eso es lo que Él quiere. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue a continuación? En medio de las dudas que puedan haber, de las incertidumbres, de algunas palabras proféticas que se puedan estar escuchando, o en medio de algún enfriamiento que tal vez pueda venir a tu vida, porque quiero decirte que no estás exento, yo no estoy exenta de que pueda venir un enfriamiento en mi vida por causa de no estarnos congregando. Sin embargo, también es la oportunidad para sacar la casta, para sacar lo que realmente somos y para ver en realidad en quién hemos creído. Entonces quiero compartirte un poco de lo que he comenzado a estudiar en la palabra del Señor respecto a cuál es el propósito, qué es lo que deberíamos estar cumpliendo, qué es lo que debería estar cumpliendo yo, y espero que esto pueda ser también de utilidad para tu vida. Y quisiera que me acompañaras al libro de Efesios, a la epístola del apóstol Pablo, a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3 en adelante, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en el Mesías, según nos escogió en Él, según nos escogió en el Mesías, antes de la fundación del mundo. Vamos a hacer una pausa aquí
porque quiero explicarte un poquito. Cuando dice escogió, dice que de alguna manera Él apartó a unos y a otros para encontrarte a ti. De alguna manera Él apartó a unos y a otros para encontrarme a mí. ¿Qué es lo que determinó que Él te encontrara? ¿Qué es lo que determinó que Él te escogiera? ¿Qué es lo que determinó que Él me escogiera a mí? Pues es un misterio. Es un misterio que solamente puede ser visto a través del Mesías Jesucristo. Porque claramente aquí dice que Él nos bendijo en el Mesías, en Jesucristo, en nuestro Señor, y que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea que no nos escogió porque nosotros tuviéramos alguna característica o alguna cualidad de calidad o de ser mejores que aquellos que apartó, sino que de alguna manera en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo, a través de Él, el Señor nos vio a nosotros porque Él pudo determinar o Él pudo saber que nosotros íbamos a tomar esa decisión de poner nuestra confianza en el Padre a través del Mesías Jesús. Y dice que lo hizo antes, perdón, de la fundación del mundo. Esto me llamaba la atención, porque cuando dice antes de la fundación del mundo, el mundo, aquí la palabra se refiere al cosmos. Da la definición a lo que se refiere es al sistema ordenado. Y esta es la misma palabra que se usa en los Salmos, que se usa en Isaías. Y realmente lo que nos está diciendo es que antes de que fuéramos un sistema organizado, de que antes de que hubiera un hombre siquiera sobre la faz de la tierra, Él ya nos conocía. Y Él ya nos había escogido en Yeshua, nuestro Mesías. Él ya nos había bendecido en Él. Y lo que sucedió cuando Él nos llamó es que nosotros atendimos a esa voz. Siempre está el libre albedrío, pero el Señor, el Padre, no puedo explicarlo porque Él es Dios, pero me imagino, aquí voy a tratar de usar mi imaginación, yo me imagino que Él vio que yo iba a poner mi fe en el Señor, entonces en el Señor Jesús, entonces cuando Él supo que yo iba a poner mi fe en el Señor Jesús, entonces Él me escogió y de alguna manera se conecta. No te lo puedo explicar, pero la palabra dice que así es. Pero siguiendo con el versículo 4, aquí está sobre lo que quiero que hablemos en esta noche. Vamos a volver a leerlo. Desde el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ojo, ¿para qué? ¿Para qué nos bendijo y para qué nos escogió? Dice que nos bendijo y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te bendijo? ¿Para qué el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te escogió en el Mesías antes de la fundación del mundo? Aquí está la respuesta. Para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Para que yo fuera santa y sin mancha delante de Él. Y dice que vamos a ser santos y sin mancha en amor. En amor. O sea, no por una obligación, no por una carga, no por un pagar el precio, que una vez yo usaba bastante esta frase. Yo decía, no, que hay que pagar el precio para tener la presencia del Señor, que hay que pagar el precio para esto, que hay que pagar el precio para lo otro. Hasta que una vez yo sentí que me exhortaba el Espíritu Santo y me decía, o sea que es una carga para vos estar conmigo, es una carga para vos orar, es una carga para vos leer la Biblia. O sea, estás pagando un precio porque te estás sacrificando. Y yo me sentía avergonzada porque en realidad
él me ponía el ejemplo o me hacía pensar en el ejemplo de cómo me sentiría yo si mi esposo dijera, ay, voy a pagar el precio de estar con ella, voy a pagar el precio de platicar con ella, ay, voy a pagar el precio de cuidarla si está enferma. Yo me sentiría ofendida, me sentiría herida, me sentiría humillada. Entonces, ¿cómo puedo yo ser así y querer que mi esposo esté conmigo porque él quiere y que aún él pueda disfrutar estar conmigo? Y yo decir que al ser que más amo, que el Dios que me rescató, que me llamó, el creador de los cielos y de la tierra, que mandó a su Hijo unigénito para que yo pudiera creer en Él y que fuera salva y tuviera vida eterna, ¿cómo voy a decir pagar el precio? Sino que tengo que aprender a disfrutar y a estar y a querer y a desear estar con Él, que Él sea mi mayor deseo, que Él sea lo que más me inspire en la vida. Entonces por eso dice que nos llamó para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor. Habiéndonos predestinado, o sea, nos destinó desde antes, porque Él nos conoció desde antes, por esas cuestiones que solamente le pertenecen a Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, por medio del Mesías Jesucristo. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí vemos de que es un acto unilateral del Padre el llamarnos, simplemente por el puro afecto, por la mera decisión de Él, porque Él pensó en ti, porque Él pensó en mí y aún Él está pensando en ti, que tal vez no has puesto aún tu confianza en el Padre a través de Yeshua. Él, el Padre, está pensando en ti y lo está haciendo simplemente porque Él quiere escogerte, porque Él te ha predestinado. Y la respuesta que Él espera de ti es que tú, en amor, respondas para que seas santo y sin mancha delante de Él y que puedas ser adoptado como hijo del Padre por medio de Jesucristo. Porque esa es la voluntad del Padre. Entonces volvemos al versículo 4, porque quiero desarrollar un poco este tema. Dice, ¿para qué? ¿Para qué estás tú ahorita escuchando este mensaje? ¿Para qué has ido a la iglesia? ¿Para qué has leído la palabra? ¿Para qué has orado? ¿Para qué estás esperando volverte a congregar? ¿Para qué es necesario que entregues tu vida al Padre y que pongas tu confianza en Hashem por medio del Señor Jesucristo? Para que seas santo y sin mancha delante de Él. Sabemos que ser santo no tiene nada que ver con no pecar o con tener alas o que tengo aquí la aureola porque ya soy un ángel, nada que ver, sino que esta palabra es apartarme para el que me llamó. ¿Y quién es el que te está llamando? ¿Quién es el que te ha llamado? ¿Quién es el que me llamó a mí? Es el Padre. Me llamó y me trajo a Él para que en amor yo fuera hecha hija de Él por medio de Jesucristo. Y dice que el apartarme para Él básicamente tiene que ver con dejar otros dioses. Apartarme, ser santa, ser apartada para Él, empieza con dejar mis otros dioses, con dejar mis ídolos, con dejar de poner mi confianza en las cosas materiales, en el dinero, en el conocimiento, en el trabajo, de no seguir poniendo mi confianza en poderes psíquicos, en cartas, en ocultismo, en religiones orientales, dejar de poner mi confianza en que yo puedo mentalmente focalizar o visualizar qué es lo que quiero para que se haga, porque si todo depende de que yo visualice lo que quiero hacer, si todo depende de que yo tenga pensamientos positivos para que estos se hagan realidad, si todo se reduce a que dentro de mí yo puedo encontrar todo lo que necesito para vivir mi vida, entonces no necesito al Creador de los cielos y la tierra, no necesito a Dios,
no puedo tener una relación con Dios porque son mutuamente excluyentes. En cambio, si yo pongo mi confianza en el Padre, en el Dios de Israel, para mis planes, para mis proyectos, para mi salud, para mi estabilidad, para mi familia, para todo lo que hago cada día, entonces Él es mi todo. Él es mi Padre y yo estoy poniendo mi confianza en Él y estoy apartándome para Él, que eso es lo que Él quiere. Y dice que sea sin mancha delante de Él. ¿Qué es lo que me mancha? Todo aquello que lo ofende a Él. Pero ¿de dónde viene esta voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Él hizo o dónde quedó plasmado este deseo desde el principio de los tiempos? Porque todo lo que está aquí en lo que se llama Nuevo Testamento es una continuación del Antiguo Testamento. No hay una diferenciación, no hay como un corte, como que fuera algo nuevo, sino que es una renovación del pacto, como dice el libro de Jeremías. Y esa renovación es tomar lo que estaba y mejorarlo, perfeccionarlo, hacerle cambios de manera tal que quede como nuevo, pero el fundamento sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es el fundamento de este pacto que Dios ha hecho con aquellos que nos volvemos a Él? Es la fe de Abraham. Es que Abraham le creyó sin siquiera entender para dónde iba, sin siquiera entender la magnitud de lo que Dios le estaba mandando a hacer. Simplemente Abraham le obedeció. Y fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Y quiero llevarte al libro de Éxodo. Quiero que leas un poco conmigo en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, para que veamos de dónde sale esa frase de que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dice el capítulo 19 de Éxodo. Este es el capítulo que habla cuando ya estaban en el desierto de Sinaí, que estaban volviendo a la montaña donde Moisés había visto la zarza ardiendo, y que Dios le dijo: te pongo por señal que en esta montaña vas a traer al pueblo para que me adoren. Entonces estaban regresando a ese lugar y era el momento en que Dios iba a hacer el pacto con el pueblo de Israel. Iba a hacer ese pacto matrimonial con el pueblo de Israel. Y le dice en el capítulo 19, en el versículo 4, hablando desde el 3, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, versículo 5, si diereis oído a mi voz, esto es, si Shema, mi voz, Shema es oye y obedece, escucha y obedece. No es solamente oye, de verdad, sí, y te vas y te preguntan, ¿y de qué hablaron? Yo ni me acuerdo, como nos pasa generalmente cuando hemos estado yendo a la iglesia, que no llevamos Biblia, no llevamos cuadernos, y una prédica, y decimos, uy, hubo fuego, y no sé qué otras cosas, pero cuando salimos por la puerta y nos dan una hojita de papel, no podemos escribir, pero ni medio párrafo de lo que se nos quedó de la prédica, porque se nos olvida. Entonces, por eso aquí les dice: escucha y obedece mi voz, y guardaréis mi pacto. Y oye, ahora pues, si dieres oído a mi voz, es decir, si escuchas y obedeces mi voz y guardas mi pacto, mira qué hermoso, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Un especial tesoro es, para ponerte en contexto de lo que significa, es, por ejemplo, en la vida del rey David. El rey David, dice la palabra, tú lo puedes buscar después, de que él quería construir el templo, un templo fabuloso para el Dios de Israel. Él era un adorador y él era un hombre
lleno de pecados, y la Biblia no oculta los pecados de David, pero él era un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios, es decir, un corazón que podía ser sensible a Dios y arrepentirse del pecado y volverse a Dios. Era un hombre que sentía celo por Dios, era un hombre que sentía celo por su casa y quería levantar un templo espectacular. Entonces dice que él recogió dinero y recogió tesoros del pueblo y de los tesoros que tenía él, que venía al gobierno, y que él guardó mucho oro, mucha plata, muchas cosas preciosas para levantar el templo. Pero dice también de que de su tesoro personal, del tesoro que era de él, del rey David como persona, lo que, como quien dice, lo que ya él había ahorrado, lo que él se había ganado cuando había despojado a otros al pelear, y él con su espada había ganado, era su dinero, era su tesoro, no era ni lo que le daban como rey, no era lo que le daba el pueblo como tributo, sino lo de él, lo que él había guardado, lo que para él era valioso. Ese era su especial tesoro, y dice que él puso de su especial tesoro para el templo de Dios. Entonces, al despojarse de las cosas que eran más preciadas para él, él estaba mostrando siempre que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y entre otras cosas, esta fue una de las actitudes que David tenía, por las cuales Dios lo amó muchísimo. Entonces, cuando dice aquí, volviendo aquí a la palabra en el libro de Éxodo, Dios dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, el que es mío aquí, cerquita, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y no los estaba escogiendo porque ellos tuvieran algo particular, sino sobre la base de la obediencia a la voz de Dios y sobre la base a la obediencia al pacto. Y dice el versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, dice que vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo respondió a una: todo lo que Jehová ha dicho haremos. ¿Qué es lo que estaba diciendo el pueblo? Dios, lo que tú propones, nosotros lo aceptamos. Es un intercambio de votos matrimoniales. El esposo pone sus votos y la esposa responde a sus votos. Es como cuando dice el ministro que está casando: fulano de tal, tomas por esposa a fulanita para amarla, para respetarla, etc. Y él tiene que contestar: sí quiero. De manera que se escuche y que escuchen todos los testigos que han sido invitados a la boda. Y luego le pregunta a la fulanita: tomas por esposo a menganito para amarlo, para respetarlo, y la esposa tiene que decir sí, sí quiero, en voz alta, y eso sella el pacto, y luego de eso dice: bueno, yo los declaro marido y mujer. Entonces, esta es la misma figura. El Señor le manda a decir al pueblo por medio de Moisés, le dice: ok, estas son mis condiciones. Si oyes mi voz para obedecerla y guardas mi pacto, entonces vas a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Perdón. Y entonces, en el versículo 8, el pueblo responde a una. Y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Es decir, sí quiero. Luego vamos al versículo 20, al capítulo 24, siempre de Éxodo. Aquí nos da un poco más de detalle y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Oye, contó todas las palabras que Dios le había dado y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo:
haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. No solo era oír, era obedecer, por eso decían haremos. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones porque tiene que haber sangre. Es por eso que a través de nuestro Mesías nosotros podemos ser un pueblo santo y apartado para Dios. Y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. El pueblo dijo, presta atención, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho por vosotros sobre todas estas cosas. Ok, aquí yo quiero llamarte la atención sobre el versículo 7. Dice que tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Haremos y obedeceremos. ¿Te fijas en el orden? Tú sabes que no hay nada que sea al azar en la palabra. Dice, la respuesta fue, haremos y obedeceremos. ¿Qué implica este orden? Esto implica una decisión de hacer y obedecer todo lo que Dios les ordenara, incluso antes de que fueran entregados los mandamientos. Esto es lo mismo que, por ejemplo, no sé si tú recuerdas cuando te enamoraste de tu cónyuge, o cuando te enamoraste de tu novio o de tu novia, o cuando te enamoraste, si eras un niño y te enamoraste de una niña en la escuela, o no sé. Pero yo quiero que traigas a memoria durante un momento ese espacio de tiempo donde tú estabas enamorado de una persona, donde estabas enamorado de esa chica que te trataba fría como el viento, o de ese chico que era inalcanzable para ti. O que si tuviste la dicha de casarte o de tener una relación con esa persona. Cuando tú estabas en el proceso como de tratar de atraer a esa persona hacia ti, tú no estabas muy interesado en los defectos o en las virtudes que pudiera tener como tal, sino que lo que tú querías era atraer a esa persona para que estuviera cerca de ti. Y estabas dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa. Si habías sido una persona que eras, por ejemplo, maleducado con tus papás o que no te gustaba hacer nada en la casa, cuando estabas en la casa de esa persona, eras el primero que corrías a ayudarle, eras el primero que estabas dispuesto hasta a lavar platos cuando tal vez nunca lo habías hecho en tu casa. ¿Por qué? Porque tú quieres agradar. Y antes incluso de que te lo pidan, tú llevabas y buscabas regalitos y buscabas la manera de agradar a esa persona. O miremoslo con otro ejemplo. Si viniera el presidente del banco más grande de este país, o por ejemplo el presidente de una corporación multinacional, o el presidente de tu país o el presidente de este país, independientemente, no estamos hablando de política, pero si te mandara a llamar y te dijera, mira, yo quiero que seas mi persona de confianza, yo necesito tener a alguien de confianza cerca de mí porque no confío en ninguno de los pícaros que están a mi alrededor. ¿Qué me dices? Yo estoy prácticamente 100% segura de que tú le dirías lo que usted quiera. Lo que usted me diga, usted solamente, yo ya lo, o sea, ya está hecho. Usted délo por hecho. Yo ya lo hice y solamente estoy esperando que me dé las instrucciones para llevarlas a cabo, pero usted délo por hecho. O sea, es ese arrojo de decir, puchica, yo quiero quedar bien con este hombre o con esta mujer porque es una oportunidad tremenda la que estoy teniendo y no importa lo que me digan, no importa lo que me mande a hacer, yo ya le digo por adelantado, está hecho. Entonces es lo mismo que hizo Israel. Dios le dijo, Israel le dijo a Dios, lo vamos a hacer. No te preocupes, ahí después nos das los detalles, pero dalo por hecho porque fijo lo vamos a hacer. O sea, hubo un sentimiento, una cuestión, una confianza
de saber de que Dios jamás les iba a pedir que hicieran algo que estuviera más allá de sus fuerzas o que se saliera de los parámetros de esa santidad y de esa perfección que rodean al nombre de Dios. Ellos no dijeron, como suelen decir algunas personas, cuando les ofrecen trabajo, lo primero que preguntan es cuánto me va a pagar. Y dependiendo de eso, miramos si lo hago. No, es al revés. Uno dice, dele, voy a trabajar. Y ahí después miramos cómo está la cosa. Porque estas personas pueden llegar a confiar en que la persona que los está empleando va a ser una persona justa. Y aún si no es una persona justa, saben que hay un Dios en los cielos que les va a hacer justicia. Entonces, es el mismo sentimiento. Es venir y nosotros estar dispuestos a hacer y obedecer todo lo que en el futuro Dios nos ordene, incluso antes de que Él nos diga qué es lo que queremos hacer. Entonces, cuando Él dice que Israel fue llamado una nación, dice un reino de sacerdotes, dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes y gente santa. Se relaciona con lo que dice en Efesios, que estábamos leyendo, que dice que Él nos llamó, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es el mismo principio. O sea, Él nos escogió porque Él quiere que nosotros seamos un reino de sacerdotes. Pero aquí quiero hacer una aclaración, porque yo no estoy hablando del reino ya, que hay un movimiento entre la gente de iglesia que dice que nosotros vamos a reinar ya, que nosotros vamos a derrocar a todos los gobernantes, o que nosotros tenemos que vivir como príncipes y que tenemos que vestirnos como príncipes. No se trata de eso. Cuando dice aquí el Señor que nosotros vamos a ser un reino de sacerdotes, aún el sacerdocio no significa el hecho de venir y ponernos unas vestiduras especiales para ministrar delante de la presencia del Señor. En este contexto, un sacerdote o ser un reino de sacerdotes, lo que nos quiere decir o lo que significa es que todos y cada uno de los que conforman o los que conformamos el pueblo de Dios debemos dedicarnos a encauzar al mundo para que lleguen a comprender y a aceptar la misión que Dios le ha dado a cada uno. Te lo repito, ser un reino de sacerdotes, ser gente santa para Dios, estar sin mancha para Dios, es asumir la responsabilidad de ser nosotros los llamados a mostrarle a otras personas cómo amar a Dios de la manera correcta. Ser un reino de sacerdotes que para lo que Dios nos está llamando no es para hacernos millonarios o que nunca nos enfermemos. Bendito sea el Señor si Él te concede estos dones, porque Él los reparte como Él quiere y Él puede dártelos si Él así lo desea. Pero eso es en todo caso para llegar a un fin. Siempre el fin primordial, tal como dice la palabra que acabamos de leer, es que Él quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él, tal como Él le dijo a Israel, que si nosotros obedecemos, oímos y obedecemos y guardamos su pacto, seremos un reino de sacerdotes y gente santa. Esta es la voluntad de Dios. Y para mostrar a otras personas, a otras naciones, al mundo, cómo amar a Dios de la manera correcta, es exactamente la misma palabra que el Señor Jesús le habló a sus discípulos en el libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 14. Les dice: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz
del mundo. ¿De dónde viene esto? Viene del mismo principio de ser un reino de sacerdotes para el Señor. No pierdas la lectura en Mateo. Te voy a leer lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 42, hablando del papel del Mesías, el por qué vino el Mesías a la tierra. Capítulo 42 de Isaías, versículo 6. Dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto, otra vez, al pueblo, por luz a las naciones. ¿Qué le dijo el Señor a su pueblo? Si oyereis mi voz, es decir, si oyes y pones por obra y guardas mi pacto, entonces serás mi especial tesoro y serás un reino de sacerdotes. ¿Y qué dice Efesios? Que nosotros fuimos escogidos en el Mesías, en Yeshua. Y dice Isaías 42 en el versículo 6, yo Jehová te he llamado, hablando de el Mesías, en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Entonces viene Yeshua en Mateo 5:14 y dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque en Efesios Pablo nos explica que fuimos llamados para ser santos y sin mancha, un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para guardar el pacto. ¿Qué guardar el pacto? Es escuchar y obedecer lo que nuestro Mesías nos vino a enseñar. Y el Mesías, Jesucristo, Él fue llamado para ser luz de las naciones. Luz de las naciones. Pero también en Isaías, en el capítulo 49, Dios le habla a su pueblo Israel. Y en el capítulo 49 de Isaías, siempre en el versículo 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Ojo, también te di por luz de las naciones. También te di por luz de las naciones. Entonces Israel fue llamado para ser luz de las naciones. Jesucristo fue llamado para ser luz de las naciones. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Israel, la salvación viene de los judíos, viene del linaje de David, viene el Mesías, vino nuestro Mesías, que es la luz de las naciones, la representación máxima del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel fue llamado para mostrarle a las otras naciones, para mostrarle a los otros pueblos la manera correcta de amar a Dios, que se volvieran de sus ídolos, que se volvieran de sus creencias, que se volvieran de su pecado, para amar al único Dios verdadero. Entonces Israel fue puesto para que ellos mostraran en su vida, en obedecer, en escuchar y en obedecerle a Dios y en guardar el pacto de Dios, que las otras naciones vieran sus buenas obras para que le dieran gloria al Padre. De la misma manera que nosotros fuimos llamados y fuimos comisionados para hacer luz. Para hacer luz. ¿Para qué? Para que a través de nuestra vida, escuchando y obedeciendo lo que nuestro Mesías nos mandó, que vino a explicarnos cómo se aplicaba toda la Torá, que vino a explicarnos la manera correcta de interpretar todo lo que Dios había revelado a través de sus siervos los profetas y ponerlo por obra, obedecerlo. Entonces que las otras naciones, que las otras personas, que los vecinos, que nuestra familia vieran lo que Dios hacía en nosotros, vieran esas buenas obras para darle gloria al Padre. Esa es la voluntad de Dios. Para eso hemos sido llamados, para hacer luz, como Él es luz, porque Jesús es la luz que vino al mundo. Y Jesús es la luz que fue dado al mundo para que salieran de las tinieblas. Dice Lucas en el capítulo 2. En el versículo 32. Dice, te voy a poner el contexto. Dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y que era un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, y que el Espíritu Santo estaba sobre él y le había dicho que no iba a morir antes de ver
al ungido del Señor, al Mesías. Entonces él dice en el versículo 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué? Porque Israel era el instrumento, fue llamado para ser testigo delante de las naciones. Dice en el libro de Isaías, para que tú puedas verlo y buscarlo después en tu casa, en el capítulo 43, en el versículo 10, hablándole Dios a su pueblo, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ese es el mensaje que nosotros debemos enseñarle a los demás. Para eso es que hemos sido llamados, para hacer luz. No para que me miren lo bien vestida que estoy, no para que miren lo bonito que predico, no para que miren el gran templo que tengo, no para que miren cómo tengo seguidores, sino para que yo sea una luz, pero la luz no es mía. Y eso es lo que tenemos que entender, la luz no es tuya, no es que yo resplandezco, la luz es Jesús viviendo en mí. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, dice que le fueron a preguntar a Juan el Bautista que quién él era. Y le dijeron a Juan, le dice en el capítulo 1, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan vino para dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Para que todos creyesen por él. ¿Por quién? Por el testimonio que daba Juan. Por lo que Juan hacía, por lo que Juan hablaba, por lo que Juan era. La gente podía ver la luz en él y a través de Juan, ellos darle gloria a la luz, que era la luz que venía del Padre. Entonces dice el versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, cuando nos dice el Señor en Mateo capítulo 5, en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Lo que realmente nos está diciendo es, ustedes están para dar testimonio de mí. Ustedes están para ser mis testigos. Y dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que en el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y te sigan. Para que vean vuestras buenas obras y le den like. Para que vean vuestras buenas obras y tenga seguidores. No. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice también en el libro de Hechos, en el capítulo 1, hablándoles Yeshua a sus discípulos antes de que fuera arrebatado para estar en el cielo y estar retenido ahí hasta que termine el tiempo de los gentiles. En el versículo 8 les dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo, hermanos, es una persona que presencia de manera directa cierto acontecimiento. Es una persona que presencia de manera directa cierto acontecimiento. Entonces, cuando me preguntan a mí qué fue lo que vi, yo no puedo inventar. Yo tengo que hablar. Si yo vi que se metieron en la casa, si yo vi cuando se robó el carro, si yo vi cuando le puso la pistola, si yo vi cuando tomó el dinero, si yo vi cuando se comió la comida. O sea, yo soy testigo únicamente de aquello que he presenciado. Entonces, cuando Jesús nos dice, cuando el Padre nos dice que nosotros somos sus testigos, eso pasa porque sea una realidad que nosotros escuchamos y obedecemos la voz de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser testigos pasa porque yo
guarde el pacto, así como guardo la relación con mi esposo en honra, en lealtad, en fidelidad. Yo tengo que guardar mi relación con mi Padre a través de Jesús en lealtad, fidelidad, en honor. Y entonces yo puedo hablar de lo que yo he sido, de lo que yo he visto, de lo que yo he pasado, y puedo compartir con otros, y al hacerlo, y ellos ven en mí la obra del Padre, ellos ven en mí la obra en que yo soy una persona que tengo gozo, en que yo soy una persona que transmito paz, en que yo soy una persona que no soy chismosa, que soy una persona que no me paso de bromas, que soy una persona en la que pueden confiar, que soy una persona que tengo una palabra de Dios para darles a ellos. Y no es para que me miren a mí, sino para que digan, realmente Dios está con esa mujer. Eso es ser luz. Pero el mismo Señor Jesús dice que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros no deberíamos podernos esconder. Debería ser tan evidente que nosotros estamos llenos de luz. Debería ser tan evidente que nosotros brillamos. Debería ser, la gente debería taparse los ojos por tanta luz que nosotros irradiamos. Porque así es como deberíamos estar. Así es como tú deberías estar. Así es como tú vas a estar cuando tú le entregues tu vida al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Que se note, que se nos note. Y el Señor Jesús dice que no se enciende una luz para ponerla debajo de una cama. Y es lo que nosotros hemos estado haciendo. Nosotros hemos estado tapados. Hemos sido cristianos tapados. Y a ser cristianos tapados, a ser personas que dicen amar a Yeshua, que dicen amar al Padre, que dicen poner su confianza. No somos luz. No estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos llamados. No estamos cumpliendo el mandato, el deseo, la intención de Dios para nuestra vida. Y esa es la razón por la cual los juicios son más grandes contra las naciones. Porque si nosotros, si tú, si yo, que tenemos o que decimos que tenemos nuestra confianza en el único Dios verdadero, por medio del sacrificio, por medio del pacto renovado a través del Mesías, deberían notarse en mi trabajo, deberían notarse en mi familia, deberían notarse en mi barrio, deberían notarse en mi colonia, debería notarse donde quiera que nosotros vamos. Pero te tengo una revelación. ¿Estás listo? No se nos nota. No se nos nota. Y como no se nos nota, no estamos haciendo en la sociedad lo que deberíamos ser. Que deberíamos ser un reino de sacerdotes. Y hemos equivocado el concepto. Hemos creído que ser un reino de sacerdotes pasa por vivir bien, por vestirme bien y que miren y no me toquen porque soy la ungida del Señor. Hemos creído que ser un reino de sacerdotes pasa para que la gente diga, uy, qué bien vestido. Cuando ser un reino de sacerdotes pasa por ser instrumentos para que las naciones, para que la nación, para que las personas aprendan a amar al único Dios verdadero, quieran estar con el único Dios verdadero. Yo estaba hoy recordando mientras preparaba esta palabra que antes de que el Señor me recogiera definitivamente, porque yo puse mi confianza en Él, Él me llamó de muchas maneras. Pero hubo una persona en particular que Dios usó y yo la bendigo. Ella se llama Rosibel. Ella era catedrática mía en la facultad de ingeniería, cuando yo estaba estudiando ingeniería en la universidad. Ella me dio una clase que se llama ecuaciones diferenciales. Y yo me acuerdo que yo andaba, yo creo que cargando los diablos aquí. O sea, me colgaban por todos lados. Pero ella era una mujer que me transmitía tanta paz. Ella era una mujer pausada, era una mujer que me atraía para estar con ella. Y en la medida que fui llevando la clase y que fui conociéndola, me di cuenta que lo que ella tenía es que ella tenía puesta su confianza en Dios a través de Jesucristo. Y la vida de ella
sin decirme mucho, me impactó. Y creo que fue una de las personas que Dios usó para que yo dijera, wow, yo quiero lo que ella tiene. Yo quiero lo que ella anda cargando. Entonces cuando yo traigo eso al día de hoy, yo digo, habrá alguien que diga, yo quiero lo que Dulce María tiene. Yo quiero lo que ella anda cargando. Transmito paz, soy instrumento y la gente me mira y dice, wow, yo quiero conocer al Dios que ella tiene. O te pregunto a ti, la gente te mira y dice, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que vos tenés que te miro diferente? ¿Qué es lo que vos andás cargando que me transmite tanta paz? ¿Qué es lo que vos conoces que yo no conozco? Eso es ser luz. Y ese debe ser nuestro deseo. Ese debe ser nuestro anhelo. Que nosotros no pasemos más por esta vida diciendo y llenándonos la boca de Dios te bendiga, llenándonos la boca con que sea la voluntad de Dios, o llenándonos la boca con Juan 3:16, porque yo me lo sé de memoria. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él, y que realmente podamos ser esa luz, que no nos escondamos. La iglesia se ha estado escondiendo porque se ha dejado engañar, siguiendo la corriente de este mundo. Nos hemos dejado engañar, escondiéndonos. Nos hemos dejado engañar, dejándonos distraer. Yo a veces creo que el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas, yo me miro el mundo, el cosmos del que habla la palabra, imagínatelo como un restaurante de comida rápida. Generalmente el restaurante de comida rápida, digamos que este restaurante y todo de aquí para acá es donde están las mesas y donde te sirven la comida. Pero aquí hay un área de juegos y se supone que ahí van los niños para distraerse, para entretenerse, para pasar un rato, mientras los adultos están en el otro lado. A veces creo que como iglesia somos así, que nosotros estamos jugando en el área de niños, mientras el diablo actúa haciendo lo que él quiere en el mundo. Él actúa haciendo lo que él quiere en los gobiernos. El diablo actúa haciendo lo que él quiere, porque nosotros como iglesia estamos entretenidos con los juegos. Estamos entretenidos en discusiones estériles. Estamos entretenidos en querer ser grandes. Estamos entretenidos en querer tener seguidores. Estamos entretenidos en muchas cosas. Pero yo espero que el Señor pueda hablarte en esta mañana como en esta noche. Estoy un poco cruzada, como me está hablando a mí. Y que volvamos al camino, volvamos de donde hemos caído, como cuando él le habló a la iglesia de Éfeso, le dijo, acuérdate de dónde has caído. No le dijo, acordate de dónde venís, acordate de aquel muladar, de aquel hoyo, ¿te acordás lo que eras? No fue eso lo que le dice. Le dice, acuérdate de dónde has caído, o sea que estábamos en una altura, estábamos en un lugar y hemos caído. Estábamos en un propósito y hemos caído. Y Dios nos dice, vuélvete a mí. Encuéntrate conmigo para que hagas lo que yo te he llamado a hacer, que es ser la luz del mundo. No te sigas escondiendo, ni sigas poniéndote debajo de lugares donde no puedas ser visto, sino que alumbra. Eso es lo que quiero dejarte hoy, alumbra. A eso te llamó Dios, a que alumbres. A eso me llamó Dios, a que yo alumbre. Así que te dejo con este pequeño estudio, con esta reflexión. Y
Quiero que ahí donde estás, vamos ahí, a inclinar tu rostro. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a decirle, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú no me has desechado, porque tú no has desechado a los que están escuchando este mensaje. Aún no has desechado, Señor, a aquellas personas que no han decidido poner su confianza en ti. Y yo lanzo una palabra para ellos y declaro confiada de que es por tu espíritu que tú les hablas a ellos para que se vuelvan a ti. Él dice, vuélvate a mí en tanto que hay tiempo. Hállame en tanto que puedo ser encontrado. Bendice, Señor, a tu iglesia. Levanta a Israel. Levanta a tu pueblo. Y que cumplamos aquello para lo cual hemos sido llamados. Ayúdanos, Señor, a reorientarnos. Ubícanos. Que nos ubiquemos en tu palabra y en tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos por los méritos de Él, porque nosotros no tenemos ninguno. Ten misericordia de nosotros. Padre Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces te dejo ahí la tarea para que tú estudies y nos chequeamos muy pronto, si el Señor así lo permite, y esperemos de que el regreso del Mesías sea pronto y en nuestra generación para que podamos verlo. Dios te bendiga.